cómo puede hacerse para desarrollar esas competencias. Entonces voy a empezar ubicándonos en el proyecto final de este módulo, de este seminario, bueno, módulo, no seminario, que le envié a ustedes al correo, pero que no hemos revisado. ¿Lo miraron, lo leyeron? Sí, por casualidad, por curiosidad, ¿escucharon leer? Entonces, ¿dime? Sí, que dice Rubén. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Sí, sí. Entonces, vamos a llamarlo proyecto final, que me van a entregar el 9 de agosto. Eso está muy cerca. Sí. Sí, es muy serio. Perdón, pensé en mujer. Del proyecto final, les dije que por favor ubicaran un espacio lo más real posible. En el caso de Natalia, de Carolina, pues lo que ustedes están haciendo en la Clínica Colombia, donde está el subsidio. En el caso de Arturo, su clase en Minuto de Dios. Lo que hace Oscar, pues allá en Compensar. Lo que hace Gabriela en la Javeriana. Lo que hace Erika en el hospital de Mogotes. Lo que hace Weimar en la Facultad de Medicina. En el caso de Daniel, tiene que ser una clase hipotética, igual para Julieta, igual para Brian, pero Brian podía pensar en lo que es en la academia, ¿sí? Y bueno, para el resto va a ser hipotético, o sea, imaginarse, pero al imaginárselo, por favor, imagínense un espacio real, de verdad, una asignatura que exista, que a ustedes les gustaría trabajar. ¿Listo? Entonces, situarse lo más real posible. Real posible es en qué semestre, o en qué nivel de la rotación, de dónde son, ¿sí? O sea, ubicar los sujetos de carne y hueso. ¿Bien? ¿Claro así? Ok. Carol, segunda vez. Sí. Y se rajaron en la coevaluación porque hicimos coevaluación y no estaba. Entonces Daniel les puso 0 nada más. Bueno, ahora la hacemos. Ahora que vamos a trabajar. Entonces, ubicado en ese espacio concreto, lo primero que ustedes tienen que hacer, dice la instrucción, es definir el mapa de competencias. ¿Qué es el mapa de competencias? Pues decir cuáles son las competencias para ese espacio académico. ¿Cómo se llama el tuyo, Carmen? No, es la rotación de hospitalización pediátrica. Hospitalización pediátrica. ¿Cuánto dura ahí? ¿Es un residente o es Un un...? estudiante pegado. ¿Cuánto dura? 3 semanas. En 3 semanas, ¿qué quieres tú que desarrolle? Pues yo quiero que él elabore una historia clínica pediátrica completa, que realice un diagnóstico acertado, sustentado en los hallazgos clínicos y de la anamnesis, y que proponga un tratamiento terapéutico pertinente. ¿Todo eso? Esas 3 son las bases. Después si me haces las 3. Sí. ¿En 3 semanas? Sí. ¿Y qué es pertinente? Porque no es pediatra. Es pertinente entonces, por ejemplo. Es un médico general. Sí, no, claro. Está siendo educado para general. Sí. Pero no. ¿Qué sería pertinente para que no le exija lo que le exigirías a un residente pediátrico? Para no exigirle, tenemos que conozca la definición de la. O sea, porque es claro que no le vas a pedir lo mismo que a un residente pediátrico, porque es un médico general, o sea... Por ejemplo, las patologías que estarían, o sea, que sería mi objetivo que él eliminara, son diferentes a las que yo le pido al residente que domine. Y por ejemplo, los conocimientos respecto a esas patologías también es diferente. Por ejemplo, yo necesito que conozca la definición de las enfermedades más prevalentes de la edad pediátrica, por lo menos de la primera infancia. Ok. Eso sería una competencia, ¿no? También. Sí, podría ser, pero esa competencia le sirve... A ver, bueno, no. Ese es un conocimiento que le va a permitir tener la competencia para hacer el plan terapéutico, ¿cierto? Tú dices que son 3. 1, que haga la historia médica, historia clínica. Eso es una competencia. Hacer la historia clínica sí es una competencia, porque requiere un ejercicio de anamnesis y examen físico Claro. para poder construir la historia clínica. Pediátrica. Hacer un diagnóstico también es una competencia.
2, establecer un diagnóstico. Pero para hacer el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, tiene que tener la competencia interpretativa que le permite tener el cuadro de enfermedades prevalentes de esa edad y respecto a los síntomas poder decir puede ser eso. Y 3, proponer un plan terapéutico. Perfecto. Esas son 3 competencias, ya las tienes. Ya hice la tarea, ¿ves? Pero la pregunta de Gabriela es muy importante, porque Gabriela me dice, identifica las enfermedades de la edad pediátrica. Eso es importante ¿para qué? Para que pueda hacer el diagnóstico. Sin eso no puede hacer el diagnóstico. Pero la competencia es que establezca el diagnóstico. Es un indicador de logro. Un indicador de logro. ¿Vamos bien? Indicador del logro es que sepa distinguir las enfermedades. Sí. Sepa las enfermedades. A ver, vamos a Gabriela. Gabriela, ¿tu clase es? Yo soy docente del área clínica. O sea, van a cirugía y uno está ahí apoyado. ¿Cuánto tiempo están contigo? Casi 16 horas a la semana. Uy, o sea que tú eres como la esposa. Pues en total estoy entre pregrado y posgrado, estoy ya ahorita como 20 horas más o menos a la semana en pura clínica. O sea, son más o menos 5 horas diarias, 4 horas diarias. Sí, en promedio sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿en un semestre? En un semestre sí. O sea, todos un semestre están contigo 4 horas diarias. Sí, por lo menos posgrado hasta martes, jueves y viernes en clínica. ¿Y qué competencias buscas tú desarrollar? Pues yo me sentí identificada con las que dijo Caro porque sí, y lo he hecho mucho, lo he reforzado mucho porque he notado que ellos no están capacitados para hacer ni una buena historia clínica, ni la discusión de un caso clínico, o sea, no saben cómo establecer un plan de tratamiento o saber posibles consecuencias. En este caso, Gabriela, sería una historia clínica para cirugía. Eso. Sí, hay una historia clínica para cirugía, pero que involucra igualmente el estado sistémico del paciente y los fármacos que toma y antecedentes, todo, porque uno tiene que saber todo para poder saber qué anestesia usar, hasta qué sutura usar, todo. Claro. Entonces, todo es importante. Es la historia, el diagnóstico. El plan de tratamiento, digamos que ya, bueno, muchas veces. Porque ahí el tratamiento ya es la intervención quirúrgica. Sí, uno hace el plan de tratamiento, lo establece, muchos de ellos vienen como, mire, tengo este paciente, ¿cómo lo abordo? ¿Qué hago? ¿Qué sería lo mejor? ¿Saco un diente, saco el otro? Cuando hay incluido, por ejemplo. Entonces uno también establece un plan de tratamiento. Pero Gabriela, todo paciente que llega a la unidad donde tú estás de profesora va a ser intervenido quirúrgicamente. Sí, total. O sea que una competencia sí es la cirugía. Sí, la técnica, saber Sí. la técnica, sí. Esa tiene que ser imparitable en el caso tuyo. Sí, y de hecho en el ejercicio que hicimos de currículo, de microcurrículo, yo la puse como una competencia porque, pero yo sí me confundí mucho entre ya los indicadores de logro, ya quedé como un pajarito y que no entendí los indicadores de logro, no supe cómo, porque sí, según comprendí es algo medible, Sí. ¿no? Pero... Ahora lo vamos a ver en el modelo Turing. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer el ejercicio. Ajá. Pero por ahora está claro que la competencia no puede ser identifica las partes de la célula. ¿Sí? Eso no es una competencia. ¿Sí? La pregunta que yo haría es, ¿para qué quieres tú que identifique las partes de la célula? O sea, ¿cómo va a usar ese conocimiento? Entonces, el caso de Carolina es súper claro, ¿no? O sea, hace una historia. Claro, para hacer la historia médica tiene que tener un montón de conocimientos. ¿Sí? Inclusive yo lo haría más, no con la historia clínica como una competencia, sino como competencias capaz, el estudiante es capaz de hacer un análisis clínico de cada paciente, siendo un logro el hacer una historia clínica y ser un Sí, indicador de logro. pero en este caso, la tarea, escribir la historia sí es una competencia. Porque tiene que tener habilidades de comunicación. De comunicación, saber preguntar, saber redactar, saber hacer la síntesis, Claro. saber, digamos, Saber qué es traer del examen clínico, del examen médico, del examen clínico, al examen físico La descripción. y hacerlo escrito. Esa es una competencia. Y ustedes saben que en la historia clínica se juega
Un indicador de logro, por Sí. ejemplo, ahí es realiza realiza un examen físico completo. Exacto, ese es. Haz un Tomar examen. los exámenes. Ya no tienes que entregar nada también. Estás eximida de la clase próxima. ¿De verdad? Ah, después de lo que dijimos hace 8 días, Carolina, ya no estás eximida. Ok, ¿vamos bien? Pili, ¿qué clase te gustaría dictar en una universidad? Inglés. Ubícate en un inglés que básico, medio, avanzado. En un inglés básico. Básico. ¿Cuál sería una competencia en inglés básico? Que el estudiante tenga la capacidad de, pues no sé, es que, a ver, para iniciar a estudiar inglés uno tiene que tener algunos conceptos, ¿sabes? Que es como el vocabulario. Sí. Entonces, Pero te pregunto, les pregunto a todos, ¿tener el vocabulario es una competencia? No. No, eso no. es un logro. ¿Qué haces tú con el vocabulario? Utilizar en contextos, en situaciones reales. Sí, como hacer ejercicios y, no sé, mediante ejercicios podría, no sé, recortes y entonces que lo asimilen. Pero, a ver, intentemos, Pili, elaborar una competencia para inglés básico que me permita saber que el estudiante usa vocabulario, usa estructuras gramaticales. ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Qué esperaría yo que haga el estudiante? ¿Dime? Puede ser que lee textos en inglés, sí, o se comprende los significados. Puede ser que interactúa en situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, es un estudiante que va a una estación de tren y es capaz de comprar unos boletos de ida y vuelta o solo de ida, y es capaz de pedirlos, y de pedir, saber si es en doble dirección en una, pagar, pedir las vueltas. O sea, ese es un inglés, esa es una competencia, es capaz de usar el idioma en situaciones de la vida cotidiana, en un aeropuerto, en una estación de tren, en una cafetería. ¿Sí me van a entender? Porque ahí está usando vocabulario, estructuras. Esa es la competencia, es cómo usa el idioma. Si fuera un nivel avanzado, pues tendría que ser que ya interactúa en contextos académicos y entonces es capaz de hacer una ponencia en inglés, ¿sí? Y enviar la presentación. Y presentar una ponencia en inglés. Ese sería avanzado. Segundo, entonces tienes que ubicarlo en los contextos de actuación del idioma, tanto a nivel escrito, oral, el listening, auditivo, o sea, entender instrucciones. Entonces tú ubicarías esas competencias, insisto, cómo usa el idioma comunicativamente en contextos. Como la capacidad que Sí. tiene de comprender. Exacto. De escuchar, de traducir, de entender, de instrucciones, de escribir, de leer y de hablar, de resolver situaciones en un contexto concreto. ¿Sí? O sea, yo sé que alguien sabe inglés si puede resolver una vaina en la vida cotidiana. Ir a una cafetería, sentarse, oír y pedir algo, entender qué le están preguntando, poder pagar, sí, claro, es competente. Pero eso, así se puede decir la competencia. Claro. O sea, capacidad Usa para- el idioma en contextos cotidianos, tales como medio de transporte, ¿sí? Todos hemos estado algún día en un aeropuerto, ¿sí? Tullidos del susto. ¿Cómo resuelvo yo el problema? Usando el idioma para poder decir que es que yo voy para tal, y entonces que dónde será, y que por favor me ayude a ubicar. Voy a comprar unos boletos de tren. Yo estoy en la estación, ¿sí? En Chipol. Y hay una máquina ahí. Y necesito preguntarle a alguien que me ayude a entender cómo funciona la máquina. ¿Sí? Ese es un contexto real. O sea, ahí la competencia es evidente. Es decir, soy competente si puedo resolver el asunto con base en la competencia en inglés. ¿Bien? Ok. Julieta, ¿qué clase te sueñas dar? Clínica. Ah, igual que Gabriel.
sea, también digamos que tendrías un componente muy parecido, ¿no? Muy parecido, sí. ¿Y clínica y cirugía? No. No. No, pues depende, porque ahorita como odontóloga general sería como clínica básica operatoria, como cuarto semestre más o menos, pero pues de pronto en un futuro ya sería ortodoncia, Ya. cuando tenga la oportunidad de especializar. ¿Clínica básica es qué? Operatoria, diligenciamiento de historia, diagnóstico, plan de tratamiento. Sí, pues los pacientes obviamente no son tan complejos pues por el semestre. ¿Y Porque, te gustaría hacer ortodoncia? ¿Cuál es la ortodoncia? La de poner cosas. gracias. Si Dios quiere me presento ¿Implantes? ahorita para empezar a ¿Implantes enero. también? No, No, cirugía. eso es otra cosa. Es implantología. ¿Es implantología? Muy bien. Todos los días aprendemos más. Arturo, ¿tu clase cuál es? Digamos que estoy en una clase, digamos, No, digamos no. ¿Cuál es la clase que tú estás dando? taller de jazz Taller de jazz en la universidad. con la Sinfónica Juvenil de Colombia. En la Sinfónica Juvenil de Colombia. Taller de jazz. ¿Cuánto tiempo dura la clase? ¿Cuánto tiempo? ¿El semestre es un semestre? Es un semestre, ¿De cuántas horas semanales? 2 horas. ¿Quiénes son? ¿Estudiantes de música o son estudiantes de otras carreras? Estudiantes de música. De música que van a la Sinfónica. Ya dominan, Ya manejan un instrumento. ya manejan. Están apasionados por la música porque van a la Sinfónica. Si ya van avanzados. En cambio, en el caso de ustedes es posible que no quiera ser pediatra y me parece que esa niña es re chimba. ¿Sí? Que es tedioso. Porque quiere ser ese neurocirujano o quiere ser cardiólogo. Entonces le toca pasar por pediatría y es posible que no esté motivado. Eso es también un componente. En el caso tuyo, se supone que quieren ser cirujanos. Sí, supongo. En el caso tuyo, se supone que son músicos. En el caso tuyo, no necesariamente les gusta el inglés. O sea, puede ser que tengan vacuna en contra del inglés. ¿Sí? Ok. ¿Cuál será la competencia tú? O sea, todo esto que les pregunto es para que ustedes se ubiquen realmente en el ejercicio. ¿Sí? Reconoce la forma como punto de partida del fraseo musical. ¿Que no sé quién? La forma. Aquí. ¿Cómo hace la forma? O sea, es decir, cuando uno va a improvisar, Sí. se aconseja que lo primero es que usted discrimine qué partes tiene una canción, por decirlo así. Sí. Bueno, por decir, la canción tiene una introducción, una parte donde está la estrofa, coro. Entonces, para uno empezar a improvisar bien, debe reconocer esa parte formal. Se llama la ese forma. aspecto formal. Ok. ¿Cómo reconoce la forma? Como punto de partida para el fraseo musical. ¿Qué es el fraseo musical? El fraseo, entonces, si estamos en una clase de jazz, es cómo voy a organizar mi discurso a la hora de improvisar para que salga pues, coherente. Ese fraseo. ¿Y para qué es importante que reconozca la forma? Porque a través de la forma yo puedo frasear, o sea, puedo poner puntos finales. Entonces la competencia es esa, ¿Sí? ¿Cuál sería? frasear. Frasear. Es capaz de frasear, ¿sí? Es capaz ¿No? de elaborar. No, porque yo lo Que que quiero es así que, como, yo lo que quiero es que reconozca la forma, no que frasee todavía. esa sería otra. Eso sería la ¿Y cómo, dónde veo yo que reconoce la forma? ¿Cómo me expresa él que reconoce la forma? cómo expresa el que Yo le pongo una canción y él me dice, las partes son esa estas. sería la competencia. Sí, ¿Cuál? sería que él más reconociera a través de un hecho específico. Ese es el desempeño. Ese es el desempeño. Sí, desempeño es la acción. Sí, yo le coloco la canción. Ahorita vamos a hablar de nivel de dominio, es lo mismo. ¿Sí? O sea, el nivel de logro, o el desempeño, o el nivel de dominio según Turing, es lo que yo puedo ver. O sea, yo le pongo una canción, él coge la canción y me dice la forma que tiene. Eso. ¿Sí? Pero esa, ¿para qué me sirve en últimas que haga eso? Brian, a ver. A mí me parece que uno sabe si se pierde en una forma cuando maneja una forma o reconoce una forma y la controla es cuando uno no se pierde en la forma. O sea, cuando está tocando y no se pierde en la forma, se come 2 compares, 3 compares, que tal vez, y eso es importante, digamos. Esa es la competencia. ¿Cómo sería? Esa es la competencia. ¿Cuál sería entonces? Que el estudiante Sea capaz de qué. Sea capaz
capaz de sea elaborar un capaz solo, de controlar teniendo en cuenta la forma. Perfecto, muy bien. Esa es la competencia. Elaborar el solo teniendo en cuenta la forma. Porque si sabe la forma, lo que dice Brian es no se va a perder. No se va a comer partes. ¿Estamos viendo? Porque aquí no vamos a solamente que me diga que me reconozca la forma de la canción, sino que esa forma la puede aplicar cuando interpreta un solo. Yo sé que él entiende la forma porque no se tragó nada. ¿Sí? Ok. Erika. Bueno, pues yo en el hospital estoy trabajando con los jóvenes el proyecto de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Pero entonces este proyecto pues abarca todo lo que es acerca de la sexualidad. Entonces se tratan temas como enfermedades de transmisión sexual para gestantes y lactantes, y se tratan diferentes tipos de población, ¿sí? Entonces pues el objetivo de allá es del municipio es, o sea, como prevenir tanto embarazo no deseado. ¿Hay mucho embarazo no deseado? Entonces a ese proyecto la alcaldía municipal le invierte mucha plata para realizar muchas campañas preventivas acerca de... ¿Y cuál sería la competencia deseable? Pues ahí sería, o sea, lo que nosotros queremos mitigar es que los jóvenes, o sea, como son más que todo de la parte rural, hablarles y concientizarlos, o sea, y prevenirlos acerca de los embarazos no deseados a temprana edad, Sí. porque es que se ven embarazos Vale, de 14. está muy bien, Erika. Ese es el propósito de la política pública. Pero, claro, es un tema complejo. Porque la pregunta es, ¿cuál sería una competencia en educación sexual? O sea, ¿de qué son capaces? Sí, no es sexualidad, que es distinto. ¿De qué deben ser capaces de cara a esa política pública? O sea, esos niños, esos adolescentes, ¿qué tipo de capacidad humana quisiera yo desarrollar respecto a su vida sexual? Puede ser por ejemplo, la capacidad de quererse a sí mismo. Como tener conciencia, no sé, desde el hogar que le incurre, como tener Que se aguanten. O Gabriela, o que se aguanten o que tengan criterio en su vida sexual. Eso sí. ¿Sí? O sea, que también entiendan. Sí, pues, aguantarse puede ser un camino del criterio. Otro puede ser que usen condón. De que tengan la capacidad de llegar a una novela. Pero si es que usen condón, un indicador de logro debe ser que yo sé que lo saben usar. Sí, si es que van a usar algún tipo de contracepción, yo debo, en un indicador de logro, asegurarme que entienden la posología, ¿sí? Pero esos serían, digamos, indicadores respecto a una cosa importantísima, sería la formación del criterio frente a la vida sexual. Pero me parece que la que apunta Natalia es muy importante, la capacidad de quererse, la capacidad de desarrollar una gran autoestima. De entender que uno tiene un proyecto y en función de ese proyecto uno toma decisiones. Ahorita se está desarrollando una campaña con los jóvenes del colegio de la parte rural, de las posprimarias Soy tu futuro. Exactamente. Entonces estamos en las posprimarias, Soy tu futuro es que le llevamos un plegable donde le mostramos los métodos anticonceptivos, pero hacemos más que todo énfasis en el uso del preservativo, porque también se han reportado muchos casos de enfermedades de transmisión sexual. Clarísimo. Pero hay un punto fundamental de la capacidad, esa capacidad de tener proyecto, ¿Cómo se un indicador de logro ahí? que es capaz de visualizar un futuro, que es capaz de plantearse metas, perspectivas, que tiene un proyecto. La mayoría de los adolescentes, que muchos son deseados, o sea, no son no deseados, es porque fijan como proyecto ser mamá a los 14. O sea, pero además es que es una forma de salir de la casa, de encontrar una razón para vivir. Sí,
suplente es el proyecto del otro. Exacto. Es tener un otro para... Tener un otro para poder devengar un sentido para mí. Es un tema bastante complejo. ¿Por qué decido usar preservativo como criterio, digamos, de acción sexual? O sea, hay muchos elementos, digamos, muy complejos. Si no va a ser fácil para Erika definir las competencias, pero es bien importante de fondo preguntarse qué es lo que se quiere lograr en términos de las capacidades de estos jóvenes campesinos respecto a un proyecto de educación sexual. Porque en el fondo también es qué le espera a esos niños, ¿no? ¿Qué le espera a esos niños? Que es el problema de fondo también que se pregunta el Estado, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con, no sé, familias de 8, 9 hijos? Una niña que empezó a tener hijos a los 13, tiene 25 y ya tiene 6. Sí. ¿Sí? Y lo peor ¿Qué es lo de que todo pasa? es que no, ni se operan. Claro, y cómo se alimentan, y los temas de educación, o sea, es todo el asunto. Pero bien, voy a estar muy pendiente de tu trabajo. Por lo menos tenemos el caso de una muchacha, ella tiene retraso mental, ¿sí? Y el esposo también. Ella el año pasado había quedado en embarazo, nunca asistió a controles prenatales, el esposo le atendió el parto en el campo, llegaron 8 horas después al hospital con el bebé muerto, bueno, la señora la remitieron y ahorita otra vez está embarazada. Entonces, los médicos de servicio social y yo pues intervinimos con la familia pues para que la suegra, si es una persona normal, la acepte que la nuera se coloque, planifique o le hagan el pomeroy y, o sea, no quiere, o sea, y es esa procreación de hijos y de hijos y de hijos, entonces ahí uno ya no puede hacer absolutamente nada porque no está el consentimiento informado de la familia y eso luego es un problema. Eso. Entonces ahí entra la Secretaría a intervenir porque dice, o sea, si no hay un Fíjate que consentimiento el informado problema de no fondo podemos hacer nada. es un problema educativo. Es un problema educativo. Interesante, dramático, Sí. terrible. Pero hay una apuesta educativa bien interesante para hacer una propuesta desde el desarrollo de capacidades, ¿no? Porque el asunto de la educación sexual no puede ser un asunto de información sexual, que también se necesita, pero no es solo información sexual. Tiene que ver con las capacidades humanas, ¿no? Con el proyecto, con el autoestima, con la visualización del futuro, con la toma de decisiones, con muchas cosas. Ok. Todo esto es para decir que cuando ustedes me definan el mapa de competencias, tienen que hacerlo pensando cuánto tiempo es que yo estoy, ¿sí? Las 3 semanas, un semestre, cuántas horas, y redactar la competencia un poco como lo hemos discutido acá. ¿Vamos bien? Pero yo no quedé claro por lo menos en cuán específico debe ser. O sea, por ejemplo, si yo hablábamos de desarrollar las técnicas quirúrgicas, ¿no? Sí. O de, la capacidad de desarrollarlas o De aplicarlas. aplicar técnicas quirúrgicas. Yo tengo que especificar en qué, porque pueden haber técnicas quirúrgicas para 1000 tipos de cirugías. Entonces, Sí, ¿qué? las que tú... ¿Cuáles son las que...? ¿O todas? Todas. Sí, lo que Entonces tendrías que decir según el paciente, es decir, según el paciente tienen que decir cuál es la técnica quirúrgica empleada. O sea, es capaz de aplicar la técnica quirúrgica requerida según el caso, según la historia clínica. Ok, ¿Sí? ok. Ahora, el asunto es que seguramente no va a tener las 1000 en el semestre, no van a aparecer 1000. Pero de pronto en teoría sí puede conocer, aunque no todas las aplique, conoce varias, ¿cierto? Sí, sí. Pero no le van a llegar no llega el paciente que yo necesito que esté enfermo de esto, o sea, eso no es tan... Esta semana voy a ver varicela, yo necesito 3 con varicela, no me llegó ninguno, me llegó uno con paperas, entonces pues... Pero lo que discutíamos es